Perfecto. Bueno, así la gente googlea eso y listo. Yo he escuchado en el último tiempo, doctores, que nuestro cerebro, ustedes me corrigen lo que voy a decir, es como aquel televidente que vio por televisión que esto era así que voy a tratar de transmitirlo. Que nuestro cerebro era totalmente sensaciones y sentimientos desde el origen del ser humano, y que nuestro lóbulo frontal, muy pequeño, muy poco desarrollado, era aquel que nos limitaba a actuar por nuestros impulsos, el que nos ayudaba a pensar y a medirnos. ¿Esto es neurociencia? ¿Qué es? Disculpen la pregunta y corríjanla y arranquen de donde quieran. La pregunta es excelente. La pregunta es excelente. A ver. Yo he recorrido la facultad, nunca un profesor me dijo eso, doctor Jorge. ¿Nunca un profesor? No. Bueno, estuvo... Es más, una vez, no lo voy a nombrar, en serio, es verdad, es verdad, ustedes también transcurrieron la facultad, fueron alumnos. Me felicitó, me dice, Sacone, muy bien, muy bueno lo suyo. Yo había rendido todos los organismos de la ONU, y realmente sabía. Un 4 me puso. Ah, qué generoso. Perdón, fue muy generoso. Volvamos al tema. El lóbulo frontal no le funcionaba muy bien. No, para nada. Para la generosidad. El lóbulo frontal se ocupa de la generosidad. Bueno, pero volvamos a su excelente pregunta. Sí. A ver, tardáramos 3 millones de años para desarrollar nuestro lóbulo frontal. Si usted se fija, nuestros antepasados tenían su lóbulo frontal muy pequeño. El lóbulo frontal es la parte anterior del cerebro. Después tenemos hacia atrás el lóbulo temporal, parietal y occipital. En la medida que transcurrieron los años, las experiencias se fueron sumando, las sensaciones sumaron experiencias, las sensaciones que nuestro cerebro se fue alimentando, pasó por la etapa de sociabilidad, después pasó por la etapa del aprendizaje, después del conocimiento, ahora de la comunicación. Este lóbulo frontal se fue desarrollando no solo en tamaño, sino que en funciones. No solo en tamaño, sino que en funciones. ¿Se sigue desarrollando en la actualidad? Se sigue desarrollando. Eso se llama plasticidad neuronal y ahora plasticidad también sináptica, de la unión de las neuronas. Disculpe el oyente. Se sigue desarrollando. Tan sencillo es y tan complejo a la vez que las neurociencias y esto de la neurotecnología nos ha ido enseñando que nuestro cerebro se nutre solo de 5 sensaciones. Sí. 5 sensaciones son las que alimentan o le dan experiencia a nuestra corteza cerebral y a nuestra sustancia blanca que sostiene a la corteza cerebral. ¿Cuáles son esas sensaciones? La audición, la visión, el gusto, el olfato y las sensaciones. Todo aquello que hace al ascenso-percepción, es decir, que son nuestro contacto con el mundo. Y a la vez, por supuesto, el registro de nuestro mundo interno. Es decir, entre esa interacción entre nuestro mundo interno y el mundo externo es donde generamos una conducta. Por supuesto que esto, como hablábamos antes de comenzar el programa, siempre dejamos, cuanto más decimos, más cosas vamos a dejar de decir. Pero ¿por qué ambos dijimos inmediatamente que era una buena pregunta? Porque como decíamos hace un instante, su pregunta genera nuevas preguntas, que esas son las buenas preguntas, las que no se terminan de contestar nunca. Pero fíjese... Espere, doctor. Doctor Pablo, entonces, pues hablo mucho, doctor Nángel. Si nuestro lóbulo frontal, que es el que nos piensa y nos va haciendo cada vez más sociables, cada vez reteniendo los impulsos extremos y demás, ¿decir que el paso del tiempo nos hará más buenos? No necesariamente. Es decir, a ver, esto tiene lo que tiene el lóbulo frontal, que es el lóbulo social,
por excelencia, es decir, es el que nos permite el contacto social con el otro, el que teóricamente nos haría respetuosos de la ley, lo que nos permite diferenciar lo bueno de lo malo, lo justo de lo injusto. Ahora, de ahí a cómo uno actúe, bueno, ya estamos hablando de cosas diferentes. Sí, el lóbulo frontal, digamos, es nuestro lóbulo social. Y, como decía recién Jorge, por supuesto que, en teoría, toda nuestra evolución, es decir, nosotros para ver una evolución desde el siglo XXI en adelante quizás tenga que pasar una buena cantidad de años, quizás cientos, ¿no es cierto?, para que nuestro cerebro siga evolucionando. La regla es la evolución. En ese sentido, Darwin estaba bastante acertado. ¿Y la evolución no es más rápida con la cantidad de información que uno le va cargando día a día? Absolutamente, absolutamente. Pero fíjese que esta evolución también tiene que ver, porque a veces decimos, Jorge, pucha, ¿cuánto sabemos ahora que antes no sabíamos? Nosotros venimos de la era de la placa de la radiografía, simple y común. ¿Cuánto sabemos ahora? Lástima que a medida que más sabemos, más nos damos cuenta de nuestra ignorancia. Esas son horas de charla con Jorge, ¿no? Es decir, bueno... Lo cual también es volver atrás, porque en el siglo V antes de Cristo, en Atenas ya se decía, solo sé que no sé nada. Claro, pero me interesa otra de las importantes preguntas. Si estas experiencias nos van a hacer más buenos. No necesariamente. ¿Menos violentos? Menos violentos tampoco. No necesariamente. A ver, si no cuidamos bien nuestro lóbulo frontal, primero, si no cuidamos bien nuestro cerebro, no estamos cuidando bien nuestro lóbulo frontal, porque por debajo de la cubierta cerebral, que es la corteza, por debajo de las neuronas, hay millones y millones de fibras que se comunican. Que esas fibras, que son como las redes de una computadora, mejor dicho, la computadora se intenta parecer al cerebro. Si esas fibras se dañan por distintos factores endógenos, como dijo el doctor, de adentro mismo, o exógenos, si esas fibras se dañan, nosotros perdemos la capacidad de comportarnos y de controlar los impulsos. Perdemos la capacidad que tiene ese lóbulo frontal de decir, esto está bueno, esto está malo, estoy bien vestido, estoy mal vestido, estoy logrando empatía con la persona que tengo enfrente, no estoy siendo empático. Si nosotros perdemos esas comunicaciones porque no cuidamos bien al cerebro, ya sea con estrés, ya sea con tóxicos, ya sea con alcohol, todo hablando en exceso, todo hablando en exceso, ya sea con un trauma, una caída, un trauma, perdemos la comunicación, perdemos la posibilidad de que el lóbulo frontal le diga al lóbulo temporal, comportate como corresponde. Y entonces, en ese caso, nos empezamos a comportar como un cerebro posterior, como el cerebro más primitivo. Está claro. Está perfecto. Por eso... tomándole el ejemplo del doctor Jorge, doctor Pablo, nuestro cerebro lo intentamos repetir en la computadora. El disco rígido sería en la computadora el cerebro. El lóbulo frontal, ¿qué parte sería? ¿Un nuevo programa que vino a que no se llene de tantos virus? ¿Un nuevo programa que viene a controlar ese disco rígido para que pueda seleccionar información? A ver, me cuesta un poco pensar en trasladar, en hacer la traslación, ¿no es cierto? Pero sería... Ponga el ejemplo que quiera. No, sería algo así como el lóbulo frontal, que es una cosa que por decir algunas cosas a veces no decimos lo otro, también tiene que ver con la toma de decisiones. Entonces, en esa toma de decisiones que ya estamos haciendo permanentemente, es decir, estamos hablando y yo tengo que estar decidiendo cómo voy a contestar, tengo que decidir qué palabras voy a utilizar, pensando en quien nos está viendo para poder ser accesible y que me interpreten. Es decir, uno está tomando decisiones permanentemente, intentando tomar las adecuadas. Bien,
digamos que si la computadora anda bien, tendría que permitirme, por ejemplo, acceder rápidamente a un buen buscador, quizás para obtener la mejor y con mayor rapidez la información que necesito. Esto quizás, como decía recién Jorge, tendríamos que entenderlo desde cómo el cerebro capta información, como decía Jorge, por nuestros sentidos, sí, cómo la procesa, cómo la guarda y cómo la atrae nuevamente con un proceso de aprendizaje. Doctor, se nos ha pasado el tiempo. ¿Vio que yo le dije, doctor Pablo? Se pasó volando. Bueno, la maestría en neurociencias y neurotecnologías, la nueva maestría de Rosario, la inscripción en el grupo Gamma. Lo que hicimos, tomémoslo positivamente, utilizando nuestro lóbulo frontal, fue abrir una puerta para la próxima invitación y centrarnos en 2 o 3 temas para poder darle una mano a todos los que nos acompañaron. Sí, sí. Y a ustedes por acompañarnos. Muchísimas gracias. Bueno, en serio, Jorge, Pablo. Espero que haya estado cómodo. Cuando se pasa volando es porque está bien. Sí, los agradecidos somos nosotros. Vaya, pero vaya el programa que hemos tenido, nos tenemos que ir. Sí, así es, nos tenemos que ir. Pero volveremos. Eso sí, tan solo si Dios así lo quiere y usted. Pues bien, será hasta entonces.